Ok, bueno, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos aquí a mis espacios en redes sociales. Un placer inmenso pues comenzar el año con todos ustedes. Como saben, comienza este 2024. Les deseo a todos un feliz año nuevo. Y aquí estamos con los abogados de Gallardo Law Firm, respondiendo a todas sus dudas de inmigración y contándoles la situación en la frontera justamente. Me acompaña el abogado Ismael Labrador y también Aniel Almaguer, un cubano que recientemente cruzó la frontera de manera ilegal, pudo hacer una entrevista de miedo creíble y él nos irá contando un poco más toda la historia. ¿Cómo estás, Aniel? Bienvenido. ¿Cómo está, abogado? Buenas Muchas tardes, gracias por Mario. la invitación. Aniel, por favor, cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia en la frontera. Vamos a estar hablando también de los números en la frontera que han estado aumentando increíblemente. Así que el micrófono es tuyo. Cuéntanos cómo fue esa experiencia, por qué cruzaste de manera indocumentada y cuál fue el proceso, qué fue lo que sucedió. Bueno, buenas tardes ante todo. La verdad fue un proceso bien tedioso, fue un proceso bien triste el tema de estar detenido, eh, en realidad privado de la libertad, por así decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces todo eso como que es bien fuerte y las personas que no estén preparadas psicológicamente para eso, crean lo que es bien complicado. El tema también En el tema de nosotros, mi hermano y yo estuvimos detenidos 12 días, eh, próximos a las fechas también de lo que era Navidad, Año Nuevo, y eso fue más que todo el motivo que nos llevó como a tomar esa decisión de cruzar ilegalmente la frontera. Pero bueno, aquí estamos, gracias a Dios ya, y gracias también a la gente de Gallardo. Sí, por favor, ¿nos puedes contar un poco cómo fue el proceso una vez que cruzaste la frontera, te entregaste, cómo fue el proceso de miedo creíble? Tengo entendido que la primera entrevista no la pudiste pasar. Cuéntame un poco cómo fue esa parte. Sí, correcto. O sea, al principio, bueno, estuvimos detenidos primero 2 días. O sea, llegamos a la frontera, nos reciben los agentes de migración. Luego, o sea, de CBP, ellos nos trasladan hacia Yuma, Arizona, que fue por la frontera por donde entramos. Ahí mismo, como a los 2 días, nos ponen a llamar a los familiares, como decir, hey, está todo bien, vamos a pasar miedo creíble, estamos en tal sitio, estamos bien, va a empezar nuestro proceso. Y ya luego de eso, entonces sí pasa a lo que es la entrevista de miedo creíble. Luego de esa entrevista, o sea, no nos dicen nada, simplemente nos hacen preguntas, hablas con un oficial, la oficial súper bien, pues nos atendió de la mejor manera. A los 2 días nos volvieron a llamar a una segunda entrevista donde todo fue acerca de México. O sea, nos preguntaron todo acerca de México. 2 días después nos llaman y nos dicen, o sea, nos dan el veredicto de que no, o sea, no habíamos pasado la entrevista lastimosamente y que teníamos dos opciones. O apelábamos o simplemente seríamos deportados a Cuba en general. Abogado, se está viendo bastante esto de que una vez que cruzan de manera ilegal, y sabemos que hay mucha gente que sencillamente se desespera porque llevan meses esperando el CBP-1, cruzan de manera ilegal y les hacen esta entrevista y no mencionan para nada la situación de Cuba, hablan nada más de México. ¿Cómo llegaron ustedes al caso y qué pudieron hacer? ¿Cuál fue su estrategia para que finalmente liberaran a estos dos hermanos? Bueno, Aniel, la mamá de Aniel, ellos contactan la oficina de aquí de Gallardo, vemos sus casos. Si mal no recuerdo, Aniel tuvo el día 24 la audiencia y su hermano Abdiel fue el 25 de diciembre. El sábado y domingo fueron las audiencias. Están conduciendo audiencias sábados y domingos debido a la gran cantidad de personas. Lo que les pasó a Aniel es algo, y a Diel también algo bastante peculiar. Hemos visto que siempre hacen entrevistas de medio creíble y solamente hablan de México, pero en el caso de ellos le hicieron dos entrevistas a cada uno. La primera hablaron de Cuba y la segunda solamente fue enfocada en México. Pero
algo bien peculiar, que fue lo que le llamamos la atención al juez y le pusimos en los memorándum, que el resultado de la entrevista de Miedo Creíble solamente fue basado en la segunda entrevista que le hicieron a ellos, y ellos no son mexicanos. Y con los hechos que ellos dieron en la primera entrevista de Miedo Creíble, su persecución que sufrieron en Cuba era más que suficiente para haber pasado esta entrevista inicial. Pero el oficial de asilo, por alguna razón, por alguna nueva tendencia que están haciendo, solamente dieron el resultado basado en la persecución de México, y al ellos no ser mexicanos, ni tener residencia ni permanente, ni ciudadanía mexicana, entonces sencillamente no tienen ningún tipo de persecución. Eso es lo que pasó, eso fue lo que pasó. Con Aniel fue un poco, vamos a decirlo, un poco más largo el proceso. Aniel estaba en Panamá y este Panamá le levanta una presunción, que es lo que siempre hemos explicado, que cuando las personas tienen residencia permanente en otros países, hay una presunción de que tú te puedes relocalizar en otro país seguramente, de manera segura. Pero bueno, el caso de Aniel fue otra vez más una mala interpretación por parte del oficial de asilo, ya que Aniel no tiene residencia permanente en Panamá, ni ciudadanía permanente en Panamá. Entonces hubo que también sobrepasar ese obstáculo y bueno, logramos el resultado que es lo que queríamos, ¿no? Y en el día de Christmas logramos que tuviesen los dos ganados. Y una vez que pasan esta segunda entrevista de Miedo Creíble y ya con ustedes de por medio haciendo la representación legal, ¿cómo termina todo el proceso? ¿Terminan con un parol? ¿Terminan con una I-220A? Bueno, legalmente y técnicamente ellos tienen que haber sido liberados con un parol. Es la única forma, bajo el caso de MS, el Matter of MS, es un caso de la Junta de Apelaciones, que sencillamente dice que las personas que son puestos en full removal proceedings y ganan un Miedo Creíble solamente pueden ser liberados bajo la autoridad de parol. Ahora, ¿qué está pasando con Aniel y con Abdiel y con todos los cubanos que están entrando por la frontera? Ni siquiera le dan I-220A ni I-220B. Sencillamente le dan el Notice to Appear, que es el NTA, y los liberan. Es decir, ellos no tienen ninguna autorización para haber sido liberados, pero los liberan porque esa es la forma que están procesando, que es lo que nos ayuda a nosotros ahora para dejarle saber al oficial de ICE de la localización que tiene su jurisdicción sobre Aniel y sobre Abdiel y sobre todos los otros cubanos que ganen Miedo Creíble. Mira, tú tienes que haberme dado un parol, entonces dame el parol. Dame el parol por esto, por aquello. Pero ni siquiera hay I-220A. Es decir, están liberados solamente con un aviso de comparecencia en corte y no tienen ni siquiera una fecha de corte en el sistema. Es decir, son fantasmas en la calle, algo que Inmigración está haciendo ahora constantemente y deja mucho que desear el proceso y la forma que están trabajando. Tal cual, y yo quiero compartir con todos ustedes estas estadísticas que realmente son alarmantes. Fíjense ustedes, la cantidad de migrantes encontrados, es un reportero de Fox News quien da estos números, en la frontera sur en los últimos 4 diciembres. El primero, en el 2020, es bajo la presidencia del expresidente Donald Trump. 73,000 personas fueron halladas por la patrulla fronteriza en el diciembre del 2020. Vamos al 2021, ya están con Biden. 179,253 personas. Diciembre de 2022, 252,315 personas encontradas en la frontera sur. Diciembre, solo el mes de diciembre de 2023, más de 302,000 personas. O sea, realmente la crisis que se está viviendo en la frontera está alcanzando niveles nunca antes vistos, está rompiendo todos los récords y está obligando a la administración Biden a sentarse a negociar con los republicanos porque es decir, son cifras, son hechos, no son opiniones, no. Ahí están los hechos. De 73,000 personas que cruzaron la frontera de manera ilegal en diciembre del 2020, en el 2023 tenemos 302,000 personas en un solo mes. Es algo realmente impresionante lo que está ocurriendo. Aniel, por favor, cuéntanos un poco también para dar la dimensión humana, ¿cómo fue este proceso para llegar hasta Estados Unidos? ¿A quién dejaste en el camino en Cuba? ¿Y cuáles son tus propósitos acá en Estados Unidos? Bueno, en Cuba sí quedó mi familia, quedó mi papá, quedaron mis abuelos, pero como bien decía el abogado señor Ismael,
Ya yo tenía un tiempo viviendo en Panamá, yo tenía 4 años viviendo en Panamá. En Panamá yo dejé lo que fueron amistades, dejé mi relación también en Panamá. Bueno, una vida en general, pero el proceso, sinceramente, hacia lo que fue México fue bien tedioso. O sea, el tema de desde Nicaragua, o sea, subir desde Panamá hasta Nicaragua y después de Nicaragua con Coyote hasta Ciudad de México, no fue nada fácil. Fueron horas de lancha, fueron horas de no dormir, en motos, o sea, fueron bastante cosas, caballos. O sea, imagínate todo lo que podría pasar en una travesía. Bueno, nosotros lo vivimos. Gracias a Dios, eso sí, llegamos bien, eh, tranquilos, perdimos peso, pasamos hambre, de ese tipo de cosas que, bueno, uno sabe también cuando uno se somete a ese tipo de situaciones, todo lo que uno está expenso, ¿no? Pero gracias a Dios pasamos y llegamos bien. Pero sí, no es fácil, o sea, nada fácil, la verdad. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por tu testimonio y me quedo con el abogado un rato para seguir conversando y respondiendo las preguntas de la audiencia. Gracias, bienvenido a Tierras de Libertad, Gracias. a estudiar, a trabajar, a echar para adelante. Claro que sí, muchísimas gracias. Chao. Gracias. Bueno, abogado, una primera pregunta aquí de Hassel. Dice, ¿una persona con NTA nada más le pueden dar parol? Bueno, como siempre hemos dicho, Hazel, el parol, el NTA es un aviso de comparecencia, nada más que eso. No es ninguna autoridad para una liberación de una persona. El parol lo dan por diferentes razones. Razones humanitarias, beneficio público y alguna tercera, que es la que yo básicamente he dicho, que no está en ningún libro ni está en nada, pero es lo que la práctica ha demostrado. Cuando tú le muestras a ICE el error en el cual trabajaron sobre la persona, el error de procesamiento, el error en la forma en que lo liberaron y lo que la ley dice que tienes que haber tenido en la mano, entonces ahí es cuando le dan el parol. No es fácil, no es que tú le mandas un email a ICE y le dices, mira, no le dieron un email, no le dieron el parol a esta persona porque lo procesaron mal. No, no, sencillamente hay que hacer una solicitud. Muchas veces con una solicitud bien hecha te lo deniegan y te mandan una respuesta de copiar y pegar y que la mandan muy básica, que nos damos cuenta cuando ni siquiera leen lo que le mandamos, porque te dicen, no hay razones humanitarias, entonces volvemos para atrás, mira, yo no te lo estoy pidiendo por razones humanitarias, te lo estoy pidiendo por esto y por aquello. Y entonces ahí tal vez cuando lo leen, muchas veces que con un supervisor, es decir, no es fácil, pero sí, esa es una tercera razón. Y con una persona con NTA, sí, claro que le pueden dar al paro, son dos cosas totalmente diferentes. Abogado, hay muchas preguntas de la audiencia sobre el juicio contra el parol humanitario. ¿Se sabe algo? Y lo segundo, ¿qué está pasando con CBP One? ¿Continuará funcionando? ¿Cómo va todo en ese sentido? Bueno, juicio nada oficial, nada relevante. Muchas cosas constantemente se someten, pero nada relevante, nada de peso, nada que pueda afectar el futuro del programa de parol. Con respecto al CBP One, sigue funcionando, siguen entrando personas, pero también están entrando muchas personas ilegalmente, aunque los medios no se hagan eco de la situación de la frontera como se hicieron en tiempos anteriores. Sí, la frontera yo creo que está llegando a un punto de colapso y están entrando muchísimas personas están siendo sometidas a miedo creíble, otras personas los están liberando, muchas personas están siendo procesadas por CBP en instalaciones de CBP que hace el trabajo mucho más complicado para esas personas porque el localizar un abogado es más difícil. En el pasado, ICE, las famosas hieleras, tenían medios puestos en pie para que uno localizara abogados, para que hablaran con los familiares. Estando en CBP es bastante difícil. Hay que tratar de luchar bastante contra estos oficiales de CBP que no te quieren dejar hablar con las personas hasta que llegues a hablar con ellos, porque lo normal, según los agentes de CBP, es que las personas que están detenidas tienen una hora antes de la audiencia para hablar con el abogado que hayan nombrado, ya sea no seamos nosotros o cualquier otro abogado. Pero esto no funciona así, ellos tienen que darle el derecho a hablar, pero sí, hasta ahora CBP se mantiene, se ha mantenido, el parol sigue vigente, están entrando muchísimas personas, lo que están entrando muchísimas personas también ilegalmente. Es importante, abogado, a propósito de esto que está diciendo, que la frontera está llegando a un punto de quiebre. Hay
una noticia de último minuto. ICE ha arrestado a un hombre venezolano que portaba un cuchillo y un machete en el gobierno, en el Congreso de los Estados Unidos, en el Capitolio de los Estados Unidos. Apareció allí con un machete y un cuchillo. Fue arrestado por la policía del Capitolio y está bajo custodia de ICE en este momento para remoción a Venezuela, para ser deportado a Venezuela. Esta persona entró y le dieron un NTA, así mismo como usted ha contado, y bueno, finalmente así ha terminado su historia. Estaré compartiendo más detalles más adelante a medida, esto es un breaking news, una noticia de última hora, pero quería compartirla con ustedes para que sepan de la situación que se están presentando. También hay que decir, y esto para mí es muy importante, que como bien entran personas malas, entran muchísimas personas buenas que vienen aquí a trabajar y a echar para adelante y no hacer ningún tipo de desórdenes de este tipo. Bueno, tengo más preguntas. Entré por CBP One el 27 de diciembre. Cuando voy a la página para sacar el I-94 de mi esposa, no aparece. ¿Qué debo hacer? Pedir un FOIA, Aniel. Lo mejor que puedes hacer es pedir un FOIA. Ok, tengo el parol mío de mis niñas y mi suegra puesto, pero tienen unos días de diferencia. Tengo el permiso de viaje de los niños menores. El parol llega junto cuando el sponsor es el mismo. Debería llegar, es lo que siempre dicen que cuando miran la cuenta de todas las personas, pero no está funcionando así en práctica. Muchas veces funciona así, pero otras veces no. Ok. Javier Telles, entré en octubre por CBP One, parol de 2 años, fecha de corte para el 27. Tengo que presentar un caso de asilo. No tienes que presentar un caso de asilo. El caso de asilo es, si tú quieres hacer un caso de asilo, no es obligatorio, no te afecta en nada para la ley de ajuste cubano. Si eres cubano al año y un día, entonces legalizarte a través de la ley de ajuste cubano. Si eres de otra nacionalidad que no sea cubano, sí te recomiendo, si tienes un caso de asilo, presentar tu caso de asilo, porque va a ser tu mejor carta para poder ganar una residencia en los Estados Unidos. Elena Zamora nos pregunta, y Elena, gracias por ese super sticker. Dice: hola, a mi mamá y a mí por una letra nos cambia el apellido. ¿Cómo hago para la reclamación? Para reclamación en el sentido de reclamación familiar, me imagino. Sí, sí. Bueno, tienes que probar con sanguinidad. Si tú estás reclamando a tu mamá y tal vez fue un error tipográfico de Cuba, la certificación de nacimiento, trata de arreglarla antes que ponga la reclamación. Es lo que te recomiendo. Si no es un error y en realidad tienen apellidos diferentes, entonces tendrás que probar con sanguinidad. Ok. Con afil. Tengo a Raymond Valdés con este super sticker y se lo agradezco. Dice: yo me entregué hace un mes y no se los recomiendo. Y tengo a otra persona que me está diciendo aquí que se entregó hace aproximadamente 2 meses, a ver si encuentro el comentario, y que lo soltaron con un I-220A. ¿Qué puede hacer? Asilo. Si tienes un I-220A y entraste y no ganaste miedo creíble, Zuli, no te preguntaron nada, I-220A paró, sin parol, segunda casilla, corte para el 2028, que puedes hacer un asilo. Tú eres una persona con I-220A como todas las personas que tienen I-220A del 2021, 2022, 2023. Haz tu asilo, es tu mejor opción, porque es lo que te va a proteger sobre una deportación. No tienes una I-94, es decir, una I-94 es una estadía legal. Técnicamente ahora tienes una libertad condicional bajo esta I-220A. Y con todo lo que está pasando, no te recomiendo estar sin estatus legal. Hablando de Breaking News, acaba de salir publicado de noticia de última hora: los fiscales estadounidenses acusan ahora también al senador cubanoamericano Bob Menéndez de utilizar su cargo para beneficiar a Qatar, y ya enfrenta pues cargos relacionados con Egipto. Es un senador cubanoamericano muy importante y por lo tanto por eso les comparto la noticia, porque ya luego le estaré dando más detalles. Sirmanta, gracias por estar ahí de primero. Un fuerte abrazo. Mario, llevo un mes esperando el permiso de viaje por el parol. ¿Qué puedo hacer? Continuar esperando, desafortunadamente. Tornay Ali, ¿cómo puedo comunicarme con el abogado Ismael Labrador? Ahí tienen el número de teléfono 305-261-7000. Ese es el número de teléfono de Gallardo Law Firm.
Ellos son abogados en todos los Estados Unidos, no importa si usted está en Connecticut, si usted está en Florida o si usted está en Texas o en cualquier otro estado. Puede llamar ese número y allí decir que se quiere comunicar con el abogado Ismael Labrador y él con mucho gusto los va a atender. Buenas tardes, llevo 5 meses, no me llega la cita, ¿qué puedo hacer? Lamentablemente nada. Lamentablemente nada, y no pagues para adelantar, no, que eso no funciona. Exacto, y lo mismo pasa con el parol, con el CBP One, con el parol, no paguen por adelantar, que eso es mentira. Hola Mario, tengo el parol puesto desde México, ¿hay alguna posibilidad que me llegue más rápido estando aquí? Eso es una leyenda urbana, te puede llegar, no te puede llegar. Ayer mismo conversaba con unas personas que estaban en México y les llegó el parol. Recuerden que si te llega el parol, no importa que estés en el sur de México, puedes tomar un vuelo y venir a los Estados Unidos sin problema ninguno. Mira, aquí está Kevin Durán diciendo que entró, lo soltaron con un I-220A hace 2 meses. Kevin, asilo. Hola, ¿me puede dar el teléfono de USCIS? Alguno de ellos. Ponlo en Google, USCIS, teléfono, y si pones en español te va a salir incluso así. Ok, yo solo tengo residencia temporal en España, puedo ir a México y pedir CBP One. Y si mi pasaporte cubano tiene por ende entradas y salidas de la Unión Europea, ¿me pasaría algo? Bueno, residencia temporal no es un problema para acogerse asilo en los Estados Unidos. Por CBP, técnicamente deberían hacerte una entrevista de medio creíble. No la estuvieron haciendo. Ahora he visto un alza en estas entrevistas, inclusive a las personas que entran por CBP One. Así que estate lista para una entrevista de medio creíble. Me entregué el 20 de diciembre, me soltaron el 25, me dieron un I-220A, ya inicié el proceso de asilo. ¿Hay otra forma para poder aplicar para el permiso de trabajo? No, solamente si ya hiciste el asilo, esperar tus 150 días en el reloj y mandar tu aplicación de permiso de trabajo. Que le están dando, el permiso de trabajo lo están dando extendido, ¿verdad, abogado? Sí, ahora es por 5 años. Por 5 años. Ok, hola, aprobaron a mi hermana y a su esposo por el parol de reunificación familiar. Ella tiene todo, a ver, ya tiene el permiso de salida, pero mi cuñado no. Llamé a USCIS, dicen que hay que esperar. ¿Qué se puede hacer? ¿Es normal? Sí, desafortunadamente sí, es normal. Hay que esperar. Bueno, a ver, vamos a ver, seguimos por acá. Miles de bendiciones. Una persona le puede llegar la cura, la cita debe ser, ¿no? Antes de un mes, sí, claro. Yo he visto personas que en la misma semana que llegan a México le llega la cita. Saludos, fui denegado por un juez en el MPP en la frontera. ¿Cuánto tiempo tengo de castigo? Depende de los documentos que tienes. Puedes mirar en tus documentos. Si no estás seguro, puedes pedir un FOIA y ahí vas a ver bien las cosas. Mire, abogado, por favor, explíqueme qué cosa es un FOIA. Bueno, el FOIA es, el FOIA son el acrónimo para una acta que se llama el Freedom of Information Act. Esto permite que tú hagas una solicitud de tu récord de inmigración bajo el Freedom of Information Act. Esta solicitud tú la haces a USCIS, a la Corte, a CBP. Cada agencia guarda un récord de tu entrada y de tu proceso en los Estados Unidos. Por lo general, USCIS tiene todo centralizado, pero muchas veces no está todo centralizado y hay que pedir esta información a cada agencia que te puede procesar. Como todos sabemos, tú entras por la frontera, CBP es quien te tiene el primer encuentro contigo, ellos te procesan, después pasas a ICE, después pasas a USCIS o pasas a la corte. Por eso es que siempre se le pide generalmente a estas 4 agencias, que son las que tienen tu récord. El FOIA es una forma común de llamar y de pedir tu información, pero tú pides tu información de inmigración y tu récord de inmigración bajo la autoridad del FOIA. Es cierto que van a quitar el proceso de patrocinio. Se regó un rumor aquí de que no lo iban a seguir. Anelore, si eres seguidora de esta página, sabrás que todo eso es mentira. El proceso de patrocinio sigue, el proceso de CBP One sigue, y el día que vayan a cambiar algo, créeme que te vas a enterar primero aquí. Mario Ismael, feliz año nuevo. Tengo 3 hermanas que entran hoy en la noche a las 8, tienen su cita para poder entrar por el puerto de Hidalgo. Pues, me alegra, felicidades, bienvenida. Me entregué en la frontera hace una semana, me dieron I-220A. Para el permiso de trabajo, ¿qué tiempo tengo que esperar? Ya lo dijo el abogado, 150 días después que pongas tu asilo. Sí, si no has hecho asilo, no te va a llegar el permiso de trabajo con la I-220A solamente. ¿Qué pasará con los que tienen parol desde enero del año pasado? Bueno, esperemos que los aprueben, pero hay que seguir esperando. Exacto.
Si tengo 17 y cumplo 18 este año, ¿me pueden poner parol para viajar sola? El problema es que no te vas a dejar hacer los attestations si el sistema detecta que eres menor a la hora que hicieron tu parol, así que yo te recomiendo que lo hagas, porque tal vez lo haces y entonces después mandas la evidencia de que ya eres mayor de edad y tal vez USCIS te desbloquea la cuenta. Fui deportado en el 2019. ¿Cómo puedo saber cuándo se me cumple mi tiempo y si entro por CBP-1, qué tengo que pedir? ¿Refugio? ¿Miedo razonable? Bueno, el tiempo lo debe tener tu documento. Una vez más, puede ser que te hayan dado 5 o 10 años. Si esta fue la otra vez, si entraste después si tú entras después de una deportación, vamos a decirlo, y entonces vuelves a entrar, te pueden dar hasta 20 años. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pedir un FOIA. Ahora, cuando entras por CBP, tú pides refugio. Al entrar y pedir refugio, asilo aquí en los Estados Unidos, tú vas a ser sometido a una entrevista de miedo razonable, que se está demorando bastante en que la den. Por lo general te la deben dar antes de los 60 días de estar detenido, pero puede ser que se corra un poco más de tiempo, entonces ahí tal vez hay que procesar tu liberación porque técnicamente no debes estar más de 60 días detenido, pero entonces son procesos que hay que ir estar al tanto de eso, pero sí tienes que saber que las entrevistas de miedo razonable o las personas que reentran a los Estados Unidos después de una orden de deportación antes del tiempo, por lo general los están procesando más lento que los iniciales. ¿Puede un menor viajar solo con el parol aprobado? No, esto lo hemos dicho infinidad de veces. Biden dijo que estaba dispuesto a negociar y dispuesto a cambiar su política. Es verdad, pero lo que sabemos de estas reuniones que se están dando es que no quiere negociar el parol y no quiere negociar el CBP-1. Está intentando hacer otro tipo de concesiones, elevar el estándar de asilo en la frontera para que todas estas personas que están cruzando y que le dan un NTA, pues sean de inmediato devueltas a México. Eso es lo que está intentando. Está intentando también sacar este programa que lleva meses estancado de crear una especie de consulado en Tapachula donde se procesen los casos de asilo y entonces cuando las personas se les concede el asilo puedan viajar a la frontera y entrar por la frontera sur. Pero nada de lo que se está negociando implica quitar el parol humanitario y CBP-1. Eso hasta el momento es lo que sabemos. Los republicanos están duros con el tema porque dicen que no es posible que se esté gastando millones de dólares en defender Ucrania cuando la realidad de la frontera es abrumadora. Y esto no lo digo yo, no es una opinión personal. Son las cifras. Les acabo de mostrar. Más de 300,000 personas entraron en un solo mes por la frontera sur. Eso es una cosa que nunca se había visto en la historia y que, bueno, está poniendo a la gente muy, muy preocupada. Urgente, Mario, me llegó el parol estando ya acá en Estados Unidos y había entrado por frontera y tengo I-220A. Pues estás embarcado. Hacer asilo. No importa que te haya llegado el parol, esto no lo puedes usar. Porque lo que te llegó una vez más no es un parol, el parol no te va a llegar nunca, lo que te llegó fue una autorización de viaje para entrar a Estados Unidos. El parol te lo dan una vez que entras aquí al aeropuerto de Miami o al puerto de entrada por el cual tú entres. Tú estás con I-220A, Joker, asilo es la mejor opción. Es triste, yo les comento, ¿no? Una anécdota personal, a mi hermano, a mi cuñada, a todo el mundo le decía, no, vete por la frontera y haz el CBP-1, vete por la frontera y haz el CBP-1. Si hubiesen hecho eso, hubiesen perdido la oportunidad de entrar, como entraron hoy, como entraron esta semana que pasó acá a los Estados Unidos, ya tienen su permiso de trabajo en proceso, ya mi hermano tiene las huellas la semana que viene, imagínense si está moviéndose rápido esto. Entonces, es importante saber que las acciones tienen consecuencias. Si entras ilegal, y lo decía el parol desde el día 6 de enero, que fue cuando se anunció, te van a eliminar la posibilidad de poderte ajustar. Entonces, tristemente perdiste esa oportunidad, Joker, pero tienes otra, la del asilo. Así que adelante. Gracias, abogado. Gracias mil. Mañana nos vemos y seguramente tendremos muchos más temas para seguir conversando. Gracias, Mario. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos hasta de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale like y comparte. Dale, conéctate y comparte.